Hola, bien, en este video vamos a tratar el tema de continuidad, que más o menos, de una u otra forma, siempre está implícito en medida que hemos hecho los diferentes ejemplos y tratado los otros temas, pero nunca lo hemos definido como tal, de tal forma que pues ya es hora, ¿no? Bien, la continuidad de una función, por definición, vamos a decir que es, nos fijamos en un punto P, donde se cumple que una función es continua en ese punto P, si tanto el límite, ¿no?, por los dos lados, o sea, por izquierda como por derecha, cuando x tiende a P, de la función es igual al valor de la función evaluada en ese punto. Bien, entonces vamos a pensar, vamos a hacer un par de ejemplos para poder, digamos, concretar, ¿no?, la idea de lo que es esta definición. Entonces pensemos primero en una función eh, como seno de x sobre x. Hacemos, digamos, esa función así, ¿no? En donde nosotros sabemos que esa función en x igual a 0 no es continua, no está definida esa función en x igual a 0. Pero digamos que la modifico, ¿no? Y la modifico de tal forma que tengo una función h donde funciona como seno de x sobre x para cualquier x diferente de 0. Y voy a decir que la función toma un valor de x igual a 0, justo en ese valor de x, ¿no? En x igual a 0 la función toma un valor que es h igual a 0. Su representación más o menos es esta. Aquí estaría el huequito de seno de x sobre x y el valor que toma la función justo en x igual a 0. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no?, por la gráfica, que esta función h tampoco sería continua. ¿De acuerdo? Aquí, pues, tiene un salto, ¿no? Viene por aquí, ¿no?, el valor de la función. Si nosotros fuéramos una hormiga que está caminando aquí sobre la gráfica, pues aquí veríamos un salto, ¿no? Tendríamos que brincar hasta el punto de aquí, del origen. Entonces, eh, ¿cómo lo vemos de manera, digamos, analítica, ¿no?, en vista de esta definición de continuidad? Pues, bueno, nosotros sabemos que el límite, cuando x tiende a 0 de la función seno de x, este es 1 por el teorema del sándwich. Acuérdense que cuando analizamos este límite utilizamos este teorema, pero este es diferente de la función h evaluada en 0, porque esa función evaluada en 0 es 0. ¿Verdad? Entonces esta función, por ejemplo, no es continua. La prueba como tal de continuidad es esta. Aunque, pues claro, visualmente nosotros nos damos cuenta que no, que esta función pues sería discontinua en ese punto. Ahora, hay diferentes tipos de discontinuidades. Hay discontinuidades, ¿no?, como en este caso, donde hay saltos, ¿no?, en el valor de la función, o un punto de la función donde no está definida. Y por ejemplo, en este caso, la manera, o más bien, eh, bien, más bien la manera en que vemos esta discontinuidad no permitiría, por como definimos la función h, que sea continua, ¿no? O sea, esta discontinuidad es de ese como tipo salto. Hay otras que son tipo infinito, ¿no?, que ya hemos visto en los límites al infinito. Entonces, cuando teníamos cosas como 1 sobre 0, ¿no?, o un número sobre 0, eso nos daba una asíntota por aquí, y entonces la función pues tendía hacia infinito, hacia menos infinito por un lado, pero como tal la función no era continua. Este tipo de discontinuidad son discontinuidades de, pues digamos, llamémosla tipo infinito, ¿no? Esta también. Esta es una de salto, donde pues el valor de la función simplemente pues no aparece, no coincide con el valor del límite, y entonces hay un salto, un brinco en la gráfica de la función. Ahora, esta función es, o más bien, es el tipo de discontinuidad tipo de salto,
como llamo aquí, a veces, en algunos casos, es posible modificar la función en una nueva función de tal forma que se pueda uno quitar esa discontinuidad y convertirla en una función continua. Entonces, esas se puede decir que son removibles o no removibles. Bien, ¿cómo podríamos modificar la función seno de x sobre x de tal forma que fuera continua? Entonces fíjense que la modificación a convertirla en una función hx no sirvió. Entonces, ¿qué cosa puede servir? Pues tendría que servir una función, digamos, llamémosla p de x, donde sea seno de x sobre x para x diferente de 0 y que sea 1 para x igual a 0. En este caso, por ejemplo, el límite de la función cuando x tiende a 0 es 1 y coincide con el valor de la función en x igual a 0, que en este caso sería 1. ¿De acuerdo? Esta función, entonces, esta nueva función p sería, digamos, una extensión de la función original seno de x sobre x que hizo que la función fuera continua, ¿no? A ese tipo de discontinuidad, ¿no? Como dije, se le llamaría una discontinuidad removible porque pues, nos permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por así decirlo, lo que uno hace es que llena el hueco. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos ahora esta función de aquí, 1 sobre x menos 3. Si analizamos el límite de la función definitivamente no está definida en x igual a 3 y el límite de la función cuando x tiende, digamos, a menos infinito, pero a 3 por valores negativos, si se dan cuenta aquí, un valor acercándonos por la izquierda sería un valor más pequeño que 3, ligeramente más pequeño, por lo tanto aquí en el denominador nos daría un valor que es negativo, ¿no? Porque es, digamos, pónganle un 2.9 menos 3 nos da menos 0.1, ¿no? Pero, digamos que estaríamos aquí, sería un valor mucho más pequeño que eso, ¿no? Esa diferencia, de tal forma que tendiera a infinito, pero igualmente sería un valor negativo. Entonces, esta función por este lado tiende a menos infinito, que es lo que nosotros vemos por aquí. La asíntota vertical es esta x igual a 3. Ahora, la función, esto es de f, límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función f, en este caso sería un valor ligeramente mayor al 3, por lo tanto sería infinito pero positivo, es lo que nosotros vemos aquí en la parte de la derecha de la gráfica de la función. Entonces, estos tipos de discontinuidades tipo infinito no es removible, ¿de acuerdo? Entonces la cuestión aquí es, bueno, ¿cuándo puede ser o cuándo no? Pues más adelante, en un ejemplo, cuando veamos eh, cómo es la continuidad en las funciones que tienen cocientes, pues cuando podemos encontrar que sea una función que tenga una discontinuidad removible o no. ¿De por ahora dejemos esta idea aquí. Recuerden que las tipo infinito no son posibles de remover, pero existen otras. Recuerdo que en este caso, en el primer ejemplo, lo hicimos a través de una función a trozos, pero que puede haber un procedimiento, digamos, algebraico que nos permita modificar la función en una nueva, equivalente a la original, pero que haga que no sea, digamos, discontinuo en un punto dado. Pero bueno, dejemos esa idea por ahí y continuemos con la idea de continuidad. Entonces ya vimos que hay funciones que no son continuas, que entonces las condiciones, y vimos cómo aplicaba la condición de continuidad, ¿no? Que en estos casos el límite o no existía de la función, como en el caso anterior, o si existía, el límite no era igual al valor que tomaba la función en ese punto. Entonces, veamos a ver
algunos tipos de cosas que se pueden hacer con algunas funciones que sean continuas. Entonces, por ejemplo, tenemos dos funciones continuas, una f y una g. Digamos que ambas en un punto P son continuas, o sea, su límite existe, ¿de acuerdo? Y además de eso podemos decir que el límite coincide con el valor de la función allí. Entonces f y g son continuos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una nueva función que sea continua, si sumamos las dos funciones que son continuas, vamos a obtener una nueva función, digamos una función h, que es la suma de ellas dos, en donde resulta que el límite evaluado en ese mismo punto pues va a dar la suma de los límites. O sea que esa función también va a ser continua en ese punto. Lo mismo la resta, el producto y el cociente siempre y cuando el denominador no sea 0. O sea que el límite cuando x tiende a p de esa función g que está en el denominador, pues sea diferente de 0. Entonces estas cosas se cumplen, ¿de acuerdo? Con las funciones continuas y nos dan funciones que también, como si en estas operaciones nos dan funciones que también son continuas, donde estos límites que se cumplen. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los polinomios. Los polinomios tienen forma, acuérdense, de x a la n, bueno, aquí, digámoslo como, no sé, como está c a la n, más c a la 2, x a la n menos 1 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pensemos en un caso específico como que f de x sea 5x cuadrado. ¿De acuerdo? Uno puede pensar que esta función fx con un x al cuadrado no es más que el producto, digamos, de 5x, una función 5x por x. ¿De acuerdo? Incluso este 5 es una constante y no, digamos, no representa realmente un problema a la hora del análisis, sino que el problema está aquí. ¿De acuerdo? Lo que debemos analizar está en el producto de las x. La función x es una función continua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su producto por la regla que nosotros tenemos aquí, pues al cumplirse esa regla de los límites, significa que también va a ser una función continua. Y el producto de esas x no es más que x al cuadrado. Por lo tanto, 5x al cuadrado también será continuo. Y de esa forma, cualquier polinomio se puede escribir como el producto de una función por otra, ¿de acuerdo? Y de funciones que son continuas, de esa manera. Por lo tanto, cualquier polinomio es continuo. En el caso de cocientes de dos polinomios, que es el último caso, tenemos que tiene que existir la condición en donde la función que está en el denominador tiene que ser diferente de 0 para que la función h, que es el cociente, sea continua. Sin embargo, puede suceder que esa función h, esa función g, pueda tomar un valor igual a 0. ¿De acuerdo? Y entonces obtengamos una discontinuidad como las que ya vimos. Y esa discontinuidad, como ya mencioné, puede ser removible o no. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento para poder, digamos, quitar la discontinuidad? Entonces consiste primero en modificar la función, se modifica, de que vamos a obtener una función nueva. Y equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, la función que vamos a obtener va a ser equivalente al original, pero sin embargo, pues es diferente. O sea, no es la misma función. Entonces, ¿qué ventaja obtiene uno al modificar, al hacer ese tipo de modificación? Pues que puede quitar la discontinuidad. ¿De acuerdo? Entonces,
crea una función que sea continua en un punto dado. ¿Esto para qué sirve? Sirve, entre otras cosas, para analizar, por ejemplo, el límite de la función en ese punto y calcularlo directamente por sustitución y no tener que hacer el análisis de los límites laterales. Es una, digamos, de las funciones que tiene, de los posibles usos que le puede dar uno a esto, como se le llama, una extensión de la función original. Entonces, normalmente para funciones tipo cociente, esto se hace por medio de factorización y de cancelar términos. Entonces, veamos. Entonces, analicemos si quieren esa función f y vamos a hacer el procedimiento. Entonces, por aquí tengo x menos 2, ¿no? Y ese denominador voy a hacer lo siguiente, voy a factorizarlo. En este caso de factorización es bastante sencillo. Consiste en encontrar dos valores que multiplicados me den 2, pueden ser el 2 y el 1, y que sumados o restados me den el número de coeficiente de la mitad. En este caso tendría que ser ambos negativos, de tal forma que menos 2, menos 1 y menos 1 me den multiplicados 2 positivo, y sumados menos 2 menos 1 me da menos 3. Fíjense que ahora esta función f está escrita de esta manera. A ver, se me metió esto. Ok, está escrita de esta forma. Ahora, ¿qué hago? Yo tengo x menos 2 y x menos 2 abajo en el denominador. Si los cancelo, lo que voy a obtener es una función diferente. ¿De acuerdo? Es una función g, en donde es 1 sobre x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta función de aquí es equivalente a la original. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que su gráfica va a ser casi exactamente igual. La diferencia está en que la función g rellena este hueco. ¿De acuerdo? Entonces este puntito ya está tapado. Ahora, esta nueva función, ¿qué sucede? Fíjense que en x igual a menos 1 mantiene la discontinuidad aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si quitamos una de las discontinuidades, la de x igual a 2, pero se nos mantuvo la que iba al infinito. Entonces, se mantuvo una de las discontinuidades. Y como les mencioné, este procedimiento es particularmente útil para calcular directamente por sustitución los límites de una función. Entonces, por ejemplo, para calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función fx, entonces yo lo que hago es utilizar la función equivalente. ¿De acuerdo? Y en ese caso sustituyo directamente, y esto sería 1 sobre 2 menos 1, que sería 1. ¿De acuerdo? Así que aquí está el valor del límite. Bien, espero que esto les ayude a aclarar un poco el panorama de lo que son las funciones continuas discontinuas, que más o menos ustedes ya deben tener una idea clara con todo lo que hemos trabajado, pero sobre todo de lo que significa una discontinuidad removible y lo que, como se llama ahí en el libro de Thomas, la extensión para una función en un punto determinado. Bien, bueno, hasta pronto.